Bienvenido y bienvenida a Vista de Clic, el podcast de visibilidad online para negocios. Hoy hablaremos de auditorías, pero no te asustes que no somos Hacienda, aunque es probable que te salga trabajo, ¿vale? Vamos a ver qué es una auditoría SEO y qué podemos esperar al contratarla a un profesional. Soy Rocío Santamaría y me acompaña David Carrasco. ¿Qué tal, David? Buenas, Rocío. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Bien, bien. ¿Este tema te es interesante? ¿Te gusta? Me gusta, pero creo que me van a salir unas cuantas preguntas para hacerte a ti, ya que eres consultora SEO. Empezando por, ¿qué es una auditoría SEO? Pues básicamente es un análisis detallado de los aspectos que puede afectar al posicionamiento orgánico, ¿vale? El SEO de una página web. Básicamente, un ejemplo fácil que yo siempre pongo a mis clientes es una radiografía, ¿vale? Que hacemos a una web para ver en qué estado se encuentra a nivel de posicionamiento web, encontrar fallitos o márgenes de mejora, básicamente con el objetivo de hacer una hoja de ruta ordenada por prioridades y decirle al cliente, vale, pues estas acciones se deben corregir con un orden de prioridad. ¿Y por qué? Porque el diagnóstico, es decir, más o menos como si fuéramos un médico, ¿no? Yo siempre lo explico así. Lo, Básicamente, sí, dime. lo de fallitos, a veces eres un poco generosa, ¿no? Porque... Sí, a ver, me gusta más hablar de márgenes de mejora, ¿no? Que Sí, fallitos. eso. Es Ese punto de como, vista está. no sé, porque a veces no es que esté mal, sino que tiene un margen y sí que a veces pues hay errores gordos, ¿no? De que le está perjudicando el posicionamiento. Básicamente es identificar problemas que pueden estar perjudicando al proyecto y que algunas oportunidades, es decir, que, vale, esto está bien, pero se podría hacer mejor. Entonces también mejoraría ese posicionamiento. Ujú. Hay muchas maneras diferentes de clasificar o dividir una auditoría, pero por hacernos una idea general, podríamos decir que tenemos por un lado la parte on-page, es decir, un análisis de los elementos internos de la página web, luego la parte off-page, que son el análisis de los elementos externos de la página web, por ejemplo, el tema de los enlaces del link building. Ujú. Luego hacemos una revisión del estado inicial, es decir, analizamos la analítica, conocemos los objetivos de negocio, nos empapamos un poco hacia dónde vamos, ¿no? Dónde estamos. Y también hacemos un análisis de la competencia. Analizamos, comparamos esos 2, 3, 4, 5 principales competidores a nivel de orgánico, es decir, en el buscador, en Google, dónde estamos y con quién competimos, ¿no? Y aparte de esto, pues hacemos, digamos, un estado general de la visibilidad del proyecto, los buscadores, principalmente Google. Es un poco cómo estamos, tanto nosotros mismos como en el mercado, en qué punto está el proyecto como negocio y en la página web, por supuesto. ¿Y Ujú. por qué es tan importante hacer una auditoría SEO? Pues o sea, es básicamente el documento inicial, ¿no? Que cuando se empieza a trabajar en una estrategia de SEO se debe hacer sí o sí. Si no, vamos dando palos de ciego, ¿vale? Entonces, tanto para una web nueva, para sentar las bases, como para una web que ya lleva un tiempo, esa web crece y evoluciona. Al igual que el SEO, ¿vale? El SEO de hace 10 años no era como el SEO de hoy en día. Los algoritmos de Google cambian, la tecnología, incluso las necesidades de los usuarios. Es útil ver, como igual que nosotros nos hacemos un chequeo cada ciertos meses, pues una auditoría para ver en qué estado se encuentra la web y si hay algunas cosillas que deberíamos mejorar. Exacto. Y si vamos a empezar a trabajar SEO, pues hay que empezar por este punto, por esta radiografía, como decía Sí. Rocío anteriormente, para saber por dónde podemos empezar. Pero entonces, porque muchas veces la gente se pregunta, ¿no? ¿Siempre necesitamos empezar por una auditoría cuando contratamos o vamos a hacer SEO nosotros? Pues igual que cuando vas al médico, ¿no? Porque te pasa algo, ¿qué prefieres? Que te diga, me duele la cabeza, toma una pastilla, o me duele la cabeza, voy a hacerte un diagnóstico, te voy a hacer unas pruebas. La eh, pastilla, Rocío, la pastilla. claro, o sea, te puede dar cualquier cosa. Entonces, lo ideal es que te analicen, ¿no? Y que te digan esas recomendaciones según lo que te pasa, pues igual en una auditoría. ¿Y no te ha pasado alguna vez, bueno, más que a ti, ¿no? Quizá has escuchado esa gente que dice, no, pero si a mí X persona, X profesional, no me hizo ninguna auditoría y empezamos a trabajar de manera inmediata. Sí, o gente de, es que esta persona ya me ha hecho una auditoría, ¿tú por qué quieres hacer otra? Hmm. Vale, entonces, a ver, si tú empiezas a trabajar en una web sin hacer una auditoría, básicamente es como he dicho, estás dando palos de ciego, no te estás centrando en las prioridades.
A lo mejor su prioridad no es arreglar el title, sino tiene un error técnico que le está lastrando el posicionamiento, o tiene páginas duplicadas, o tiene problemas de indexación, ¿no? Si no lo analizamos, a lo mejor estamos haciendo trabajando para nada, o realmente no sacando esos beneficios que podemos sacar realmente, ¿no? Exacto. Entonces, hay que hacerla siempre que se empieza un proyecto, se recomienda en base luego a esa auditoría y los objetivos de negocio, se plantea esa estrategia o esa campaña de SEO a X meses, generalmente 6 meses mínimo, ¿no? Por tanto, hay que desconfiar de esa gente que dice, no, empezamos así, según como me venga al aire. Exacto. Entonces, no, es como un mapa, ¿no? Cuando navegamos Ujú. con un barco, necesitamos establecer una hoja de ruta para ese trabajo en los próximos meses. Entonces ya hemos establecido que necesitamos una auditoría, pero hemos visto antes el tema de las partes de una auditoría un poco de manera general, pero a ver si podemos ver qué se mira cuando se hace una auditoría SEO. Vale, aquí decir, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Es decir, cada SEO pues tiene su forma, su metodología, mejor dicho, no hacerlo, aunque al final siempre va a haber muchas partes que van a coincidir. Aunque aquí, decir, puedes analizar la web, pero realmente lo importante a lo mejor es la interpretación o esas prioridades que detectes, ¿de acuerdo? Entonces, no hay una solución única para toda la web, es decir, no hay una auditoría modelo, no hay una auditoría, una plantilla o una checklist general que se deba hacer para todas las páginas web. Aquí sí que quiero recalcar, te puedes hacer una checklist, como igual que una migración SEO, para que no se te olvide nada, porque al final tiene tantos puntos para analizar, ¿vale? Pero no quiere decir que todas las webs se analicen igual, ni que todas las webs tengan las mismas prioridades, los objetivos de negocio van a cambiar. Por tanto, lo ideal es centrarnos, ¿vale? Vamos a revisar, por ejemplo, las canónicas, lo tienes que revisar sí o sí, ¿vale? Pero que luego, según los objetivos de negocio, a lo mejor le tendrás que decir al cliente, esta parte interesa arreglarla antes porque es donde está el 80% de tus ingresos, por tanto hay que arreglar esto, esto, lo otro y tal, ¿vale? Es decir, tienen que ser personalizados siguiendo de un listado de cosas a analizar, pero no quiere decir que hay que hacer un checklist y que con eso todo el mundo pueda hacer una auditoría, ¿vale? No, no es eso. Digamos que tenemos un mismo punto de partida, ¿no? Y luego eso, la auditoría es un documento vivo y también si vemos algo, por ejemplo, que es muy urgente, pues no esperemos a acabar toda la auditoría, sino el cliente Claro, ya puede empezar ya, ¿no? A arreglar esas cosillas. Imaginaos que tenemos un no index en la sí. homepage, pues quizás sería conveniente comentárselo cuanto antes, ¿no? Porque para que sea útil, una auditoría debe estar adaptada al proyecto. Es cierto que hay partes que se repiten y que debemos mirar, pero luego entraremos en la priorización según qué pues, necesidades, tiempos, recursos también. Y como decía antes, podemos dividir nuestra auditoría o ordenarla según preferencias o necesidades, pero por así general, por ejemplo, tenemos el tema de on-page, off-page, que se puede hacer esas dos divisiones. Podemos hacerlo en 4 o 5 departamentos, por ejemplo, área técnica, de calidad, visibilidad y autoridad. Yo creo que aquí cada consultor, cada Mm. profesional o cada agencia tiene su manera de dividirlo más o menos, ¿no? Mientras se toque todo. Sí, aquí es verdad que hay gente que lo divide mucho, lo divide en 3 grandes bloques. En mi caso, yo, por ejemplo, yo lo divido en 7, que es básicamente, pues, ver un poquito toda la web, ¿no? Y dar esas recomendaciones, pero que hay gente que a lo mejor lo divide en 5, pero analiza lo mismo, pero porque Exacto. lo desgrana menos, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en detalles de cómo lo hace a lo mejor todo el mundo, cómo sería, porque al final cada uno lo hace de una forma. Lo importante es la metodología y de que de verdad esas recomendaciones sean útiles para el usuario, que no sea simplemente arregla el title porque tiene más de 80 caracteres y cosas así, es decir, ¿por qué? Y sobre todo, lo ideal es tener en cuenta que una auditoría no implica la ejecución de esas acciones, ¿de acuerdo? Es decir, se diagnostica y se le da recomendaciones, pero el SEO no ejecuta las acciones, a no ser que contratéis también, vale, después de la auditoría quiero que me pongas en marcha esa hoja de ruta y trabajes conmigo 6 meses, por ejemplo. Vale, pero tened en cuenta cuando contratéis una auditoría, generalmente no entran las horas de ejecución de la corrección o de la implementación de esos fallos, ¿de acuerdo?
Ujú. Y ahora, si quieres, podemos pasar a ver más o menos los puntos generales, aparte de las grandes clasificaciones que hemos dicho antes. Y no vamos a verlo todos en demasiado detalle, porque para eso, primero que va a ser súper aburrido el Sí. listado y para eso necesitamos mucho más espacio. Quizá podemos hacer un post explicando cada punto detalladamente, pero sí que podemos ver los principales puntos. Por ejemplo, empezando por rastreo e indexación. Indexación, frecuencia de rastreo, robots, sitemaps, errores de estado, enlaces rotos. Pasaríamos luego a arquitectura de la información, es decir, qué estructura y qué arquitectura tenemos en la web, la profundidad de clics, la estructura de las URLs, el enlazado interno, datos estructurados dentro de cada página. Podemos seguir con usabilidad y rendimiento del sitio, es decir, las Core Web Vitals, la velocidad de carga, em, la adaptabilidad móvil, es decir, que esté optimizada también la web para móvil, la navegabilidad, el UX, es decir, que el usuario navegue bien y de forma fácil. En el contenido, ¿vale? Que podemos dividirlo en SEO page o a veces lo metemos dentro del SEO page. Análisis de la calidad del texto, duplicaciones, canibalización, thin content, que sería el contenido pobre, estructura de HN, es decir, de encabezados, title, metadescripciones, intención de búsqueda, optimización de keywords, imágenes, en fin, un montón de cosas. El EEAT, que es cierto que está interconectado, perdón, con otras áreas, pero es importante que tenga su área propia sobre todo según el sector y el tipo de Ujú. proyecto que tenemos, pero como ahora es tan importante, debemos no olvidarnos al menos, ¿no? Luego pasamos al estado del proyecto, visibilidad orgánica, es decir, posibles penalizaciones, tendencia del proyecto también, hacia dónde va esa gráfica de visibilidad, si es descendente o ascendente, palabras clave, situación respecto a la competencia, el tráfico que está recibiendo. Ya vamos terminando, sería la parte de auditoría de off-page o la de popularidad o autoridad, ¿vale? La autoridad, la reputación online, el análisis de links, lo que sería el perfil de enlaces, ¿no? También echaríamos un vistazo al tráfico y la conversión a grandes rasgos. Más que nada no somos expertos en CRO, necesitas una auditoría de eso específica, pero fuentes de tráfico, la navegabilidad dentro de la página web, si hay posibles fugas, recomendaciones, que al menos después de ver tantos proyectos pues tenemos ciertas experiencias porque estas cositas pueden perjudicar también al SEO de la página web. Exacto, es decir, sobre todo un e-commerce puede recibir mucho tráfico, pero luego que no convierta, es decir, que la gente a lo mejor meta los productos en el carrito, pero no acabe comprando. Podemos simular que somos un usuario, navegar por la web y hacer una compra falsa para ver realmente si en el checkout hay algún problema. Muchas veces el checkout suele ser poco usable, la gente se lía, hay algún campo a lo mejor que no va o hay algún error y no funciona. Entonces eso lo podemos simular y darle recomendaciones a la persona para que lo arregle, porque al final si llevamos tráfico a la web pero no convierte, no sirve para nada, ¿de acuerdo? Hmm. En tema a lo mejor de más de SEO local o de SEO internacional, pues tenemos la geolocalización e internacionalización, temas de etiquetas de idiomas o ver cómo podemos trabajar ese SEO local, ¿de acuerdo? Y habrá que revisar también la tecnología que utiliza la página web, qué CMS, si es un PrestaShop, si es un WordPress, si es un Shopify, lo que sea. Y acabaríamos ya lo último, creo que no hay que olvidarlo porque es muy importante, la parte de negocio. Sí, esto sería como el principal análisis que hagamos, ¿no? Cuando tenemos ese cliente que nos encarga la auditoría, pues hablar con él y empaparnos del negocio, ¿vale? ¿Qué tipo de negocio es? ¿Qué vendes? ¿Qué sería lo más rentable para ti? ¿Qué área de la web, no? Hacer un estudio de mercado, el buyer persona, la marca, la estacionalidad, ver qué tipo de proyecto es, si es un e-commerce o una página de servicio cooperativa, es decir, esa sería la investigación previa, ver qué márgenes y beneficios tiene, porque al final vamos a analizar toda la web, pero si nos dice que esa categoría es la más rentable, vamos a intentar priorizar esas acciones por ahí, ¿de acuerdo? E intentar también que el retorno sea lo más rápido posible, ¿no? A Ujú. ese cliente que ha hecho una inversión. Y seguimos con unos cuantos consejos o consideraciones que podríamos tener en cuenta a la hora de hacer o de revisar una auditoría. ¿Qué Pues nos... lo primero sería, como has comentado antes, ¿no? Que la auditoría era como un objeto viviente, ¿no? O sea, como un documento vivo, en el sentido de que no vale hacerlo una vez y pasan 10 años y sigue ese documento ahí. No, se tiene que ir actualizando, ¿vale? Y priorizar según las necesidades y el estado del proyecto. Sí que es verdad que es una web muy pequeñita, a lo mejor
con hacer esos análisis pequeñitos o en una sección de la web valdría. Si es una web grande que se crea URLs de una forma muy rápida, pues sí que habría que aumentar esa prioridad, es decir, el tema de auditoría no hacerlo una cada 5 años, sino a lo mejor una cada año, ¿no? Que no Quizá, vale hacer una vez. O sea, quizá por eso también muchas veces, si es una web muy grande, el hecho de esperar a tener la super auditoría completa con todos los puntos mirados es contraproducente, porque a lo mejor si necesitamos 3 meses para ver todo eso, podemos empezar a implementar ya según qué cositas desde el minuto 1, ¿no? sí, o por secciones, es decir, Exacto. centrarnos en la más importante a nivel de ventas del negocio y empezar a decir, vale, o aquellos fallos técnicos, ¿no? Ahí como... Y también según el CMS, cuando ya está habituado, a lo mejor en PrestaShop es una cosa que siempre pasa a los PrestaShop, es esto, en WordPress, una cosa... También por eso es importante saber el CMS, porque si ya has hecho otras auditorías o ya conoces esos programas, pues verás que esos problemas se suelen repetir y es cierto, entonces vas más a tiro hecho. Y como siempre, igual que un keyword research, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿para qué vale hacer un keyword research completo de toda la web para tirarnos un mes o 2 meses? Sí, lo ideal sería centrarnos en una sección e ir midiendo, e ir poco a poco, ¿no? Y cuanto antes consiga el cliente ese retorno de la inversión, pues mucho mejor. Hay la inversión, aquí has dado un buen punto porque nunca debemos perder de vista el objetivo, que es conseguir tráfico cualificado para nuestro cliente. Es decir, vender más, es decir, negocio. Por eso es importante entender bien el sector, el negocio, el mercado, el buyer persona también de nuestro cliente para poder afinar mucho más en el propio keyword research, como decía Rocío. Ujú. Aunque es verdad que esto, esa parte, es decir, en una auditoría no hay un estudio de palabras clave, porque muchas veces se confunde, ¿de acuerdo? Es decir, hay gente que dice, vale, Mm. pues también quiero el estudio. En general, no. Si ese profesional lo ofrece, lo sabrá, ¿no? Lo recalcará en su presupuesto, pero generalmente el keyword es algo aparte que se hará después de la auditoría, porque ya sabremos en qué nos debemos centrar según los objetivos de negocio y según las prioridades de la hoja de ruta, ¿de acuerdo? Y al final también nos ayuda a entender el equipo del cliente, los recursos con los que cuenta el cliente y de un sistema de trabajo y comunicación. Tenemos que presentarle esa auditoría, explicársela al cliente, hacer una reunión con él, incluso mandarle un vídeo y luego ayudarle en ese camino de implementaciones, ¿de acuerdo? ¿Esa auditoría la va a implementar su equipo o la implemento yo? Ya eso sería aparte, como he comentado, por supuesto variará según lo que incluya ese profesional, pero lo ideal es que se hace una auditoría que haya un acompañamiento. O hay gente que no quiere, pero hay que recomendarle. No vale de nada hacer un documento de 100 hojas y tenerlo en el cajón. ¿De acuerdo? Ujú. Es decir, esto es importante porque al final has pagado por él y se ha hecho un trabajo. Oye, Rocío, antes has dicho una palabra que me ha llamado la atención, checklist. ¿Una auditoría es una checklist? A ver, hemos comentado ya que no, pero porque no todas son iguales, pero nos ayuda para tener un poco el seguimiento de tareas que se debe hacer, ¿no? Analizar. Pero porque es importante no dejarse nada, igual que una migración, por si se nos olvida, aunque después de hacer muchas y de tener, pues eso, pasando años haciendo SEO, pues lo sabes, pero son tantos factores que se hace una auditoría. Al final el objetivo es conocer el proyecto y la marca y marcar esas prioridades, ¿no? No, lo mismo, no va a ser la misma prioridad para un proyecto que para otro. Por tanto, tampoco nos podemos basar en esa checklist. Ujú. Y se ordena por prioridad. Como he comentado, hay prioridades que sí, a nivel técnico, a lo mejor que has puesto unos index en la home, o sea, eso es lo primero que se debe solucionar, pero en todas las webs, ¿vale? Eso sí que sería en todas las webs, pero a lo mejor a mí me interesa vender camisetas y a otro e-commerce le interesa vender zapatos. Es que, pero por eso te digo que cuando hay SEOs que dicen que no es una checklist, tienen razón, ¿vale? Porque una auditoría no es una checklist, es un análisis, una metodología, pero hay que tener en cuenta que se puede basar en, yo al cabo de los años he ido haciendo mi auditoría, cada día la he mejorado y tengo una serie de factores que se deben analizar. Además, hace 10 años el EAT no existía y eso no lo analizábamos, ahora sí. Entonces eso, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta. Según Ujú. también para qué sector, a lo mejor es un abogado, ostras, tiene mucha importancia ese EAT, pero si es una tienda a lo mejor de collares o una joyería, pues no tiene tanta. Pero también lo vamos a analizar porque siempre puede mejorar. La prioridad no va a ser la misma en ese abogado que esa joyería.
entender. Entonces, ese checklist puede existir, pero es para adaptarlo según el negocio. Hay los y las SEO siempre con sus dependes y sus peros. Pero bueno, viene con la profesión. Al Sí. final, lo que Rocío quiere decir es que, y no estoy explicando si no quiero aportar, saber identificar pronto esas acciones que más retorno pueden dar, ya sea en el área técnica, en el área de calidad, en el área de visibilidad o autoridad. ¿Qué necesitamos apretar? ¿No? ¿Qué necesitamos más, básicamente? Y a partir de ahí establecer una metodología y un sistema de trabajo. Ujú. Y ahora a la hora de analizar, o sea, una web, cuando hacemos una auditoría utilizamos herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas utilizamos para cada sección o las que es el sí o sí, ¿no? Vamos a utilizar. Yo creo que podemos empezar con las herramientas que nos da Google, ¿no? Analytics y Search Console sobre todo, si es que están puestas. Y aquí necesitaríamos pedir acceso al cliente. Con estas herramientas podemos ver tanto el tema del tráfico, la navegabilidad de la página web, la indexación, el rendimiento en la SERP, oportunidades de mejora y de experiencia de usuario, el rendimiento en cuanto a las Core Web Vitals, por ejemplo, y pues ya esos datos que nos puede dar directamente Google. Sí, de hecho, Ser Console antes no valía para nada y ahora es una herramienta súper completa. Podemos ver, oye, a través de esos sitemap el estado de indexación, si tenemos problemas de indexación, si hay contenido duplicado, el tema de las canonical, si Google está rastreando pero no está indexando, qué puede pasar ahí. Es decir, la verdad que Ser Console se ha convertido en una herramienta súper potente para los SEOs, ¿no? Em, en el caso que dices, hay que herramientas, o sea, revisar Analytics y Ser Console en el caso que estén puestas. Si no están puestas, ¿qué hacemos? Vale, pues básicamente yo lo que le pido a la gente es, vale, las pongo y las dejo correr unos 15 días, más o menos, porque también necesito analizar, ¿de acuerdo? Es decir, me apoyaré en otras herramientas, pero ya de entrada la pongo para analizar los datos que me pueda arrojar. No tenemos historial, es la pena, pero por lo menos ver a ver esos primeros indicios, ¿no? Esos errores que podamos detectar por ahí. ¿Te pasa mucho esto de encontrarte clientes que no tienen instalados Analytics o Search Console? Sí, o que lo tiene mal. O Ujú. tiene a lo mejor duplicidades, ¿no? O que más de gente que no tiene Ser Console que gente que no tenga Analytics. Analytics lo suele tener casi todos, pero por ejemplo Ser Console no, porque lo han perdido o porque no saben ni lo que es. Entonces, claro, es una pena si lo han tenido porque lo han trabajado con una agencia o con otro profesional y al irse él, si no tiene asociado otro usuario, se pierde. O porque no sabe cómo darme acceso. Bueno, hay problemas siempre. Es una pena porque no tienes el historial. Ujú. Pero, ostras, si tuviéramos, pues sí, sería lo ideal. Por eso a mí me gusta, aunque no tengamos, implementarlo para ver qué sale por ahí. Y mientras recogemos datos, ¿con qué otras herramientas podemos revisar más cosas? Una súper esencial, ¿no? En la ranita, Screaming Frog, Mm. que es que ahí podemos sacar, yo creo que casi toda la auditoría. Tema de enlazado interno, la arquitectura web, ¿no? Es más técnica, pero también podemos ver temas de SEO on page, en los titles, en la estructura, la meta description, en los canonical, los códigos de respuesta que también influyen en tema de indexación, ¿no? Es que podemos sacar básicamente toda la auditoría por ahí. Y su hermana, que sería la de Screaming Frog, su hermanita, por así decirlo, que es para analizar logs. También es interesante para ver cómo se comporta Google en tu web a nivel de qué va rastreando y por qué URL va entrando, cuál entra más, si hay algún error a lo mejor. Otras a lo mejor así en general que conocerá más la gente, las típicas todo en uno, ¿no? Pues Ahrefs, SEMrush, Rankings, Sistris, que estas también tienen como un pequeño apartado de auditoría, pero no penséis que lo que te muestra una herramienta es una auditoría que te puede hacer un SEO, aunque algunos sí, pero bueno, ahí no voy a entrar. Básicamente, a lo mejor Sisters te da ese índice de visibilidad general, aunque lo ideal es montártelo tú con esas keywords importantes a nivel de negocio, a nivel de qué posiciones, o sea, qué keywords tienes posicionadas y en qué posiciones, ese ranking, ¿no? También esa visibilidad, esa posición de keyword, de la competencia. Para analizar la competencia, básicamente yo utilizo esas herramientas. A ver en qué estado se encuentran, por ejemplo, a nivel de keywords, con respecto a nuestra competencia, explorar un poquito todo, ¿no?
Ujú. Y luego también te puedes apoyar en herramientas que te pueden complementar ese informe, por ejemplo, para evaluar las Core Web Vitals o las conversiones, o que si quieres mirar mapas de calor para ver cómo interactúa el usuario dentro de la página web o dónde se nos va, ver si estamos bien enfocados a negocio, a los objetivos en concreto que queremos ver dentro de cada página. Es eso, más que nada son complementarias porque ya entre comillas, se sale un poco del SEO, pero que necesitamos para hacernos una imagen del estado general de la página web. Entonces, vamos a pasar a hablar de dinero, que es lo que De quieres dinero. escuchar. ¿Cuánto puede costar una auditoría SEO? Pues aquí otra me vas a matar, pero depende. Y no es que no me quiera mojar, es que el problema es que si me mojo, siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo. En este sentido, el SEO va a saber de precios en general porque el que pone sus compañeros, el cliente no tiene ni idea generalmente, es normal. Pues yo cuando quiero pintar mi casa, pues pido presupuestos a pintores, ¿no? Y más o menos ves por dónde se mueven los rangos. Pero básicamente, aquí como todo, sospecha de aquellos profesionales que te digan que una auditoría te va a costar 50 o 100 euros, por poner un ejemplo. Porque ya hemos mencionado las herramientas que vamos a usar. Tiene un coste. Hemos mencionado el tiempo, más o menos en un mes. Las auditorías se contratan y se entregan en un mes. Hay reuniones, hay estudios. Si eres, o sea, si te pones a relacionar 100 euros o 50, sale caro, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Qué ganaría el SEO si hace todo ese trabajazo? Pues básicamente para que les haga rentable ese dinero es porque no va a hacer una auditoría así. Te va a hacer un informe, te va a extraer un informe de Senras, por ejemplo, y te lo va a interpretar, entre comillas. Entonces, lo ideal es que pidas presupuesto a varios profesionales, que sepas realmente qué es lo que te incluye esa auditoría, porque cada persona pues lo hace de una forma, a lo mejor te incluye también las implementaciones o no. Pregunta todas las dudas que tengas, no tengas miedo y sobre todo no caigas en voy a comparar simplemente por el precio. Hmm. Lo ideal es comparar la calidad, ¿no? Y lo que te incluye. Realmente, vale, tú me incluyes 5 cosas por 100 y este me incluye 10 por 200. O es que 200 es más caro que 100, pero este está incluyendo más cosas, ¿no? Entonces, lo ideal es preguntar todas las dudas que tengas, pregúntale y comparar. Y no solo en cuanto a cantidad de datos que puedas sacar, porque Sí, eso es otra, te junto 4 herramientas y te saco sí, 1000 los páginas Excel en ahí. general. Exacto, más que nada porque al final el trabajo del SEO es la interpretación de dichos datos o no ese Claro, análisis y esa hoja de ruta que podemos hacer a posteriori, porque los datos en sí los sacaremos de una herramienta u otra. exacto. Es decir, al final tienes que entender que tú a lo mejor puedes ver un dato y lo interpretas, pero ese cliente no, se lo tienes que dar muy mascado. Decir, vale, en este Excel podemos ver esto, esto, lo otro y ya hemos llegado a la conclusión de tal. Y se lo incluimos en la auditoría. No le vamos a dar los datos pelados porque ese trabajo es el nuestro, ¿no? De interpretación. Hay que intentar dar una auditoría que entienda el cliente cuando la lea. Y Hmm. luego sí ofrecerle siempre una reunión o un vídeo, según la gente como lo haga, donde se le explique esa auditoría, ¿no? Cada apartado, por lo que se ha analizado, sobre todo centrarse en la hoja de ruta, que al final es lo más importante. Exacto. Y como tenemos este gran depende en cuanto al precio de las auditorías, es porque hay muchos factores. Por ejemplo, cuántos profesionales van a estar implicados en el proceso o cuánto tiempo nos va a llevar, ¿no? Dependiendo de las dificultades un poco que podamos encontrar. También el grado de dificultad para encontrar esos problemas o estas mejoras, como le gusta decir a Rocío, cuántas URLs de la página web tenemos que auditar o qué compleja es la arquitectura, también hay que tenerlo en cuenta. Ujú. No es lo mismo una web pequeñita que una web gigante, ¿no? Hay que Ujú. ir, o sea, es mucho más difícil y nos lleva más tiempo. También cuál va a ser el grado de detalle, la profundidad que vamos a aplicar en el estudio, como hemos comentado. ¿Va a ser un mero informe o va a ser un análisis con metodología, con hoja de ruta, explicando sobre al cliente todos los detalles? ¿Qué tecnología CMS utiliza? Y su grado de dificultad, es verdad que hay CMS pues, más complicados, etcétera, etcétera. Y los idiomas, por ejemplo, ¿cuántos idiomas tiene la página? Ten en cuenta que si una página está en español, francés y ruso, son como 3 webs independientes, por así decirlo. Hay que analizarla como por 3 partes, ¿no? Entonces Mm. sería el triple de trabajo que si una web solo está en un idioma. Vale, Rocío, consultora SEO, tengo preguntas. ¿Puedo esperar una auditoría gratis?
No, o sea, hasta las herramientas las tienes que pagar, o sea, va a ser que no. ¿La puedo hacer yo? Si eres SEO y tienes conocimientos, adelante. Si no, pues un informe que te dé una herramienta que te dé un informe, bueno, pues no es una auditoría. ¿Qué longitud tiene una auditoría? Pues según la web, es decir, como hemos dicho, depende del negocio, la longitud de la web, es decir, la calidad también de esa auditoría. Hay gente que no analiza, hay personas que analizan 50 factores y hay gente que analiza 40. Entonces Mm. también va a cambiar esa longitud, ¿no? La documentación que se complemente. Al final, cuando trabajamos con herramientas, se extraen muchos datos, pues también se adjunta a ese documento. Y la percepción, ten en cuenta la percepción de valor del cliente. A un cliente que le des 20.000 documentos sin explicar, no le va a valer de nada. ¿Vale? Aquí no prima la cantidad, sino la calidad. Aunque una auditoría de 3 páginas, por ejemplo, quizás se queda un poco corto, ¿no? También, sí. ¿Cuánto se tarda en hacer una auditoría? Pues depende del proyecto también, del tamaño y del sistema de trabajo de cada SEO. Aproximadamente es un mes, ¿vale? ¿De acuerdo? También según, no sé, si te ayudas con automatizaciones, cómo extraigas datos, la creación de informes, si te centras la estrategia en el análisis, generalmente te van a decir un mes. A lo mejor si es una web más grande, 2, pero los tiempos suelen estar en un mes. ¿Y una auditoría son solo los problemas o estos fallitos o podemos esperar acciones concretas a realizar? Pues acciones concretas. Lo ideal es que esa persona, ese SEO, te ponga las acciones concretas por prioridad. Es decir, a lo mejor detectamos en la auditoría 50 cosas a arreglar. Pero ¿cuál es la que tengo que hacer primero y cuál tengo que hacer última? Básicamente siguiendo la regla de, vale, esta se arregla muy rápido porque no necesito tanto tiempo, o tanto recursos, o tanto equipo, y además me va a traer un mayor beneficio, un mayor beneficio tanto a nivel de negocio, a nivel de posicionamiento web, ¿vale? No sé, lo del no index. No index se arregla rápido y además es que te trae, te abre las puertas a Google, ¿no? Es así. Las que sean más complicadas, que requieran a lo mejor de mucho esfuerzo, más a lo mejor equipo de programación, que sea más complicado de implementar, más caro incluso, y que sea, te vaya a traer muy poquito de mejora, aunque hay que decir que en el SEO todo suma, ¿no? Más de 200 factores todo suma, pues eso lo vamos a dejar para el final. Entonces, básicamente se tienen que priorizar así las tareas. Mm. Y esa sería esa hoja de ruta priorizada y hay que controlar ese impacto de las acciones, es decir, generalmente que haya un acompañamiento de ese equipo o esa persona que vaya a implementar esas mejoras de la auditoría. O bien, como he comentado, en esa auditoría se le presupuesta al cliente de auditoría tanto más implementación tanto, o no, y luego si se le quiere implementar, pues se le hace otro presupuesto. Que aquí depende de cómo trabaja el profesional, pero tener en cuenta que una auditoría no es sí o sí también arreglar, va separado. Porque a lo mejor la persona tiene un departamento de programadores que con esas hojas de ruta y esas explicaciones tuyas ya son capaces de Mm. implementarlo. Pero realmente, pues luego si hay alguien que controle que se ha implementado bien y si se ha hecho las cosas correctamente, que monitorice esos cambios, de que realmente ha mejorado el proyecto, ¿no? Cuando se ha implementado, pues sería lo ideal. Mm. Pues creo que hemos hecho una radiografía también a lo que es una auditoría SEO y qué podemos esperar cuando contratamos una. De todos modos, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, nos lo podéis dejar en la plataforma en la que estéis o incluso en nuestra página web. Y acordaos suscribiros y compartir si os ha sido útil este episodio. Nos vemos el próximo martes a las 10 como siempre y estamos atentos para cualquier cosilla. Nos vemos. Hasta luego.